Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este foro del programa Bebé Canguro con un tema tan interesante como es la vacunación en los bebés recién nacidos. Mi nombre es Diego Grajales, soy médico pediatra del programa Canguro de la ciudad de Medellín. Este tema de vacunación es tan interesante que vacunando llevamos más de 1000 años. Hay algunos pequeños reportes en donde indican que hace más de 1000 años en China, con una enfermedad que era la viruela, cogían un poquito de costras de las lesiones de la viruela, las estripaban, formaban un polvito y se lo aplicaban a las personas. Ahí hay los primeros datos de cómo comenzó la vacunación. En el día de hoy contamos con la doctora, amiga, colega, la doctora Andrea Gómez, también pediatra del programa Canguro de la ciudad de Medellín, que nos va a hablar de este interesante tema. Andrea, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Efectivamente, mi nombre es Andrea Gómez, soy una de las pediatras del programa Bebé Canguro. Sabemos que por acá hay participantes del programa Bebé Canguro y de las mamitas consentidas de Sura, entonces les damos cordialmente la bienvenida. El día de hoy queremos hablarles de un tema muy importante, como lo decía mi compañero, que es la vacunación, que es un tema que ha cogido muchísima relevancia a través de los años y sobre todo ahora que tenemos este desarrollo rápido y acelerado de la vacuna contra COVID y nos ha mostrado cómo el lograr vacunar, cómo el aumentar tasas de vacunación, cómo el que la gente y todos nosotros seamos adherentes y juiciosos con esas vacunas hace que las situaciones y que los panoramas cambien de cosas que parecen a veces muy desoladoras y muy preocupantes a cosas que se pueden ir manejando en el tiempo. Entonces, vamos a darle comienzo a esta presentación. Al final responderemos sus preguntas, esperemos que se animen pues a hacerlas. ¿Por qué es importante hablar de vacunación en nuestros niños prematuros? Porque es que realmente la prematurez, perdón, es un problema de salud pública. Y es un problema de salud pública porque es a nivel mundial y es a nivel de nuestro país en grandes proporciones. Como lo digo ahí, la prematurez y o el bajo peso al nacimiento, aclarando estos dos conceptos. Prematurez se definen como estos niños que nacen por debajo de las 37 semanas y bajo peso al nacimiento son estos muchachos que nacen por debajo de los 2.500 gramos. En algunos se juntan como las dos condiciones. Es la principal causa de mortalidad en nuestra población infantil, en esos niños menores de 5 años. Miren esta cifra a nivel mundial, el 10% de los niños que nacen anualmente a nivel mundial son prematuros. Si lo fuéramos a poner en un dato como tal numérico, 15 millones de nacimientos en el mundo son de recién nacidos prematuros y o niños de bajo peso. Y de estos 15 millones de niños, 7.000 muertes se asocian a ello, y eso que estos son datos ya de hace algunos años, se estima que esos números a veces subestiman lo que en realidad esto va en ascenso. Nuestros niños menores de 32 semanas, que esto lo iremos desarrollando en toda la charla, y los niños que son menores de 1.500 gramos, por su inmadurez en todo sentido y sobre todo en su sistema inmunológico, tienen mayor riesgo de esos fallecimientos por todas las enfermedades que pueden sufrir, y muchas de ellas inmunoprevenibles.
nada más en nuestro país el 12% de esos recién nacidos son prematuros, que también llevándolo a un valor numérico tenemos 80.000 nacimientos prematuros al año. Y de esos 9% son de bajo peso. Como decíamos ahorita, aumenta la mortalidad. Y miren, en Colombia, de cada 1.000 niños que nacen prematuros, 8 pueden terminar con ese desenlace fatal de morir. Entonces, ¿por qué la vacunación se vuelve tan importante en esta población? Porque es claro, y nos lo ha demostrado esta pandemia, que la vacunación es una estrategia muy útil, muy importante y sobre todo asequible para disminuir significativamente enfermedades inmunoprevenibles. Las enfermedades inmunoprevenibles son esas que podemos prevenir con las vacunas. Obviamente tenemos un sinfín de enfermedades con las que estamos en interacción o un sinfín de virus y de bacterias que todos los días están al lado de nosotros. Se hacen vacunas específicamente para aquellas enfermedades que generan efectos importantes en la calidad de vida y en la calidad de la salud de las personas, que tienen efectos a largo plazo que pueden ser incapacitantes o que pueden generar condiciones de discapacidad y altas tasas de mortalidad. Y que eso lógicamente para un sistema de salud representa mucho en costos y para las familias representa mucho en la atención de estos pacientes a largo plazo. No solo previene esas enfermedades, sino que reduce las muertes y las discapacidades, como lo estaba comentando. Además de ser un programa tan asequible, miren lo importante, es un programa gratuito. Colombia, diríamos que tiene uno de los mejores programas de vacunación, que lo que conocemos como el PAI, que lo tienen todos ustedes en los carnets de vacunación de sus niños, ¿cierto? Y es un programa de puertas abiertas, o sea, son programas que son financiados por el gobierno, ¿cierto? Y son estrategias donde uno se puede acercar a los centros de vacunación y presentando el carnet debería darse la posibilidad de hacer la vacunación sin barreras como tal. ¿Por qué también es importante? Porque lamentablemente en los últimos años han reemergido enfermedades que desde hace muchísimos años no veíamos. Por ejemplo, el sarampión. Nos ha pasado a muchos de los pediatras que no conocíamos como tal el sarampión desde la clínica, ¿cierto? Sino que lo veíamos en libros, lo presentábamos en nuestras clases, pero resulta que desde hace unos años, por estos fenómenos migracionales que tenemos, por los movimientos antivacunas que hay a nivel mundial y de pronto por la falta de vacunación o de sistemas de salud que ofrezcan estas condiciones en los países respectivos, pues estas enfermedades se han propagado. Entonces tenemos sarampión, tenemos aumentos en la tasa de tosferina y hace como 2, 3 años también teníamos a la difteria ahí tocándonos la puerta. Como dijimos, son enfermedades que pueden ser mortales y que generen discapacidades. Y también nos encontramos una barrera muy importante, aunque no lo creamos, y es que muchos de los papás podemos desconocer cuándo vacunar a nuestros niños. Por eso aquí quiero hacerles una invitación y quiero empoderarlos en manejar ese carnet de vacunación, ¿cierto? A veces nos lo entregan en la clínica cuando salimos con nuestros muchachos después del nacimiento, pero no le volvemos a dar una miradita hasta que estamos en la cita médica. Ese carnet de vacunación es como una cédula, como un documento de identidad muy importante para estos niños. Por eso somos tan estrictos nosotros desde la consulta en captar esos carnets, en mirarlos, en saber cómo van. Entonces, muy chévere que le pudiéramos dar la miradita y tener la noción de cuándo nuestros niños tienen esas vacunas, ¿cierto? Porque de pronto no tendremos en ese momento la oportunidad de tener una cita o de que sean captados para direccionarlos a vacunación, mientras que ustedes como papás sí pueden acudir con sus hijos de forma temprana y pertinente. ¿Qué es lo que pasa en nuestra población de prematuros? Que lamentablemente ellos tienen muy aumentada la posibilidad de sufrir todo tipo de infecciones, tanto virales y bacterianas, y no solo de sufrirlas, sino de que también estas enfermedades que pueden ser, entre comillas, leves para nosotros los adultos o para niños grandes que ya tienen sus esquemas de vacunación, para esta población pueden ser enfermedades muy severas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema inmune intacto. ¿Qué significa eso? A medida que va pasando la vida, nosotros tenemos exposición a diferentes
microorganismos que de nuestro medio. Cuando nuestro sistema de defensa entra en contacto con esas exposiciones, él es muy inteligente y está muy bien diseñado y tiene la capacidad de generar defensas frente a todo eso. Pero un niño que acaba de salir de la barriguita de la mamá y bien chiquito, pues va a tener ese sistema de defensas totalmente nuevo y totalmente barrido. Entonces, no va a tener como la posibilidad de generar esas respuestas tan rápidas frente a algo que se le esté presentando, que lo esté agrediendo. Además, ellos tienen un sistema de defensa inmaduro, tienen menos concentración de anticuerpos, que son los que nos defienden, hay una desaparición más rápida de esos anticuerpos y ese sistema de defensas tiene menos capacidad de reconocer lo que le está ingresando y contra qué tiene que pelear y qué tipo de respuesta tiene que desencadenar. Cuando estamos o cuando nuestros bebés están en nuestra barriguita, en la de las mamás, a partir de las 14 semanas tenemos la posibilidad de pasar por vía de esa unión que tenemos mediante el cordón umbilical por la placenta, empezarle a pasar los anticuerpos que nosotras hemos desarrollado y que hemos producido en la vida frente a muchas enfermedades, ¿cierto? Inclusive muchos de estos anticuerpos también los tenemos frente a las enfermedades, pero es un paso muy chiquito. Ese paso de anticuerpos va a aumentar hacia la semana 28, pero realmente va a ser así súper fuerte hacia la semana 32. Entonces, ¿por qué van a desaparecer más rápido? Primero, porque entre más prematuro nazco, pues menos defensas me van a pasar de mi mamá, ¿cierto? Y enseguida, mientras menos defensa pase, pues más rápido se van a ir y más vulnerable voy a quedar frente a estos microorganismos. También no solo tenemos anticuerpos, sino que tenemos células que nos ayudan a montar toda esa respuesta de defensa frente a las enfermedades. Resulta que nuestros prematuros o nuestros niños de bajo peso son niños que tienen un menor número de células y una menor respuesta de las células B. ¿Cuál es la importancia de esos personajes que se llaman las células B? Que ellas montan defensas y generan respuestas para producir anticuerpos frente a todo lo que hay. Entonces eso los hace más vulnerables a ser atacados por bacterias que son muy bravitas, y son muy bravitas porque tienen una cápsula en ellas que hay que vencer para poder destruirlas. Además, nuestros niños, muchos son desnutridos, son bajo peso, restricción de crecimiento. La desnutrición es una condición que es claro que afecta la capacidad de defensa frente a las enfermedades. Están sometidos a antibióticos. Los antibióticos son un invento maravilloso para lo que se tienen que usar y créanme que nuestros muchachos los tenemos que usar mucho, pero también pueden hacer debilitar en cierta parte esa constitución inmunológica. Tienen una colonización intestinal alterada. Ese es un tema del que venimos hablando hace mucho tiempo. Nuestra parte gastrointestinal es como un cerebro chiquito, ella tiene un microbioma, es como una vida microscópica que hay ahí, que se coloniza por distintas bacterias cuando nacemos, sea que nazcamos por cesárea, sea que nazcamos por un parto natural, tiene distinto tipo de colonización y ellas son bacterias buenas que también hacen parte de ese sistema de defensas que poseemos. Entonces, lógicamente, nuestros prematuros no tienen tiempo para hacer una adecuada colonización, además de las múltiples cosas o procedimientos a los que pues, es necesario someterlos por su condición y quedan más vulnerables. Y además muchos de ellos pueden recibir medicamentos que se llaman esteroides, que ellos de cierta manera pueden disminuir un poquito esa respuesta de defensa. Además, nuestros muchachos, nuestros bebés cuando están adentro de la barriga de la mamá, tienen algo que se llama una modificación de la respuesta inmune, que es el cuadrito que pueden ver abajo. La naturaleza, como yo siempre se los digo, es muy sabia y cuando están ahí el cuerpo de la mamá tiene que hacer ciertas adaptaciones y el cuerpo del bebé, porque finalmente, así sea, nuestro hijo es un sujeto totalmente extraño a nosotros, entonces el cuerpo de la mamá lo podría leer algún momento como un ser extraño al que hay que montarle una respuesta de ataque o defensa. Entonces tiene la capacidad de hacer una modificación en la que se baja el componente inflamatorio para que ese cuerpo de la mamá no reconozca a su bebé como un ente extraño y pues por consiguiente, como nacemos con esta respuesta alterada, se empieza a modificar más o menos hacia los 2 años, pues también los va a hacer más susceptibles a las infecciones. La piel de los niños es inmadura,
no sé si han podido ver a prematuros muy chiquitos, la piel de ellos es supremamente pegadita de su cuerpecito, ellos no tienen casi tejido graso, es una piel muy lábil a cualquier tipo de trauma que se genere, sus mucositas también, y la piel en todo ser humano es la principal barrera de defensa, por eso es que hay que cuidarla tanto. Las vías respiratorias de los niños cuando los vemos son muy chiquitas, ellos tienen unas mini narices, tienen unas mini vías respiratorias, entonces ante cualquier proceso inflamatorio de esa vía respiratoria ellos producen mucho moco, además de que ellos no saben manejar el moco, ese moco les obstruye fácilmente esa vía respiratoria y más fácilmente hacen dificultad para respirar. Además, como son de bajo peso, tienen más poquita energía para hacer todos estos procesos de pelea y de respuesta frente a las enfermedades. Por eso se nos agotan más fácil al respirar frente a ciertos procesos infecciosos y pueden llegar a algo que se llama la falla respiratoria. Tienen además condiciones como la displasia broncopulmonar, que es una condición muy usual de nuestros niños cuando nacen antes de las 34 semanas por falta de la maduración de la vía respiratoria, que es como un arbolito que se va ramificando desde arriba hacia abajo. Entonces esas vías respiratorias de abajito no están lo suficientemente desarrolladas y empiezan a necesitar oxígeno por un periodo prolongado. Esto también debilita sus pulmones y los hace más susceptibles a ser infectados por bacterias o por virus. Nuestros niños se deshidratan fácilmente, entonces en el contexto de ciertas infecciones pierden mucho más líquido y pues obviamente es una condición muy delicada y muy grave para ellos. Además, en ellos hay menores tasas de lactancia. ¿Por qué? Porque mientras más chiquito sea, más tiempo se va a demorar el niño para empezar a comer. Otra forma que tenemos las mamás de pasarles una gran cantidad de defensas a estos muchachos es la lactancia materna, por medio de unos anticuerpos que se generan ahí que solo pasan por ahí, ¿cierto? Entonces nos demoramos más en lograr ese paso de esos anticuerpos y porque a veces hay procesos muy prolongados o los niños tuvieron una prematurez por causas en las que la mamá estuvo muy delicada y requirió una hospitalización prolongada y pues ahí hay interferencias en que ese proceso de lactancia se vaya dando de una forma exitosa. Entonces aquí la cuña es invitar a la lactancia. Definitivamente siempre, siempre lo diremos, será el mejor alimento. Y mírenle aquí otra ventaja importante, le están pasando todas las defensas que ustedes tienen a sus bebés en esos primeros meses de vida. Y porque en nuestros prematuros hay muchos retrasos en los esquemas de vacunación, ¿cierto? Por las hospitalizaciones prolongadas que tienen, por el desconocimiento y por el temor que detectamos a que esos bebés tengan efectos adversos, a que presenten fiebre, a que presenten algo que se llama apneas, que son pausas respiratorias, o a que se tornen muy sintomáticos en el contexto de vacunación, que como vamos a ver, estos son mitos que tenemos que ir venciendo en el tiempo a favor de la salud de nuestros niños. Entonces, lo que hemos venido diciendo, muchas de estas infecciones son inmunoprevenibles por vacunas disponibles en nuestro medio y la recomendación actual siempre será vacunar a nuestros niños. Ahora, no es solo la vacuna que les apliquemos a nuestros niños, sino cómo nosotros al vacunarnos, ¿cierto? Y esto incluye a todos los adultos, incluye a todos los convivientes que están con ellos, cómo podemos protegerlos. Por eso se llama, y lo ven, hay una protección indirecta, porque es cómo les ayudamos. Entonces, empieza desde toda mujer gestante, ¿cierto? Toda mujer gestante debe tener dentro de su esquema de vacunación la tosferina. Esta se aplica entre el segundo y el tercer trimestre, debe tener la influenza, inclusive cuando la mamá se aplica la influenza durante el embarazo, logra pasarle esas defensas, esos anticuerpos a su bebé, inclusive por 6 meses. Por eso, ahorita que voy a mostrar una imagen del carnet de vacunación, vamos a ver cómo esa vacunación de la influenza empieza desde los 6 meses partiendo de esta premisa. Y lógicamente el COVID-19, se ha generado temor con respecto a la vacuna del COVID-19. Vemos que la población gestante es una población muy de riesgo, es una población que se puede complicar mucho por COVID-19 y definitivamente esta vacuna ha cambiado desenlaces en nuestras mamás. Todo conviviente de los niños debe estar vacunado, ¿cierto? Debe tener un esquema completo de vacunación. En los hermanitos pilas, así esos hermanitos ya tengamos, no sé, muchachos grandes, 9, 10, 11 años en la adolescencia, así ellos hayan sido vacunados cuando fueron niños,
algunas de estas vacunas van disminuyendo su inmunidad en el tiempo. Una de esas es la de la tosferina, que sí ha estimado que tiene una duración de 10 años, pero hay estudios que a veces la miden en 8 años. Entonces, siempre vacunación a nuestros adolescentes, vacunación ojalá anual de la influenza y vacunación contra COVID-19. También nos incluimos ahí nosotros como personal de salud. Créanos que todas las personas que estamos implicadas en la atención de los bebés y en la atención de los niños estamos vacunados. Es una exigencia que tenemos contra tosferina, contra hepatitis B, contra varicela y contra COVID-19. Y obviamente los ayudamos a cuidar sin visitas, por eso somos tan estrictos en el canguro y siempre nos escucharán en, por favor, no visitas hasta que el niño esté grande. Siempre les hacemos la comparación a los prematuritos, sobre todo, que es que los niños no han nacido para nosotros hasta esa fecha probable de parto, entonces su sistema de defensas está igual de inmaduro a ellos. Las visitas nos pueden llevar cualquier cosa. Recuerden que uno no solo transmite una enfermedad cuando está enfermo, o sea, cuando tiene los síntomas, sino que uno está incubando el virus o la bacteria días antes y uno se puede tornar contagioso en ese momento. Y pues ahí es muy difícil saber cuál es mi fuente de contagio. Entonces es mejor evitar. Evitar también llevar a los niños a lugares concurridos, centros comerciales, iglesias, lugares de conglomeraciones, ojalá hasta que estén en los 2 meses, en los 4 meses que ya tengamos un esquema inicial y un refuerzo al menos de la tosferina y de otras enfermedades que están circulando en nuestro medio. Y desde hace unos años en nuestro medio funciona algo que se llama la estrategia capullo. Esto se aplica mucho para la tosferina y eso es un tip muy importante para esas mamás gestantes o para esos papás que están a punto de tener a su bebé, inclusive los de los prematuros también, hacerlo en este momento, que es que todos deben estar vacunados contra la tosferina. La tosferina es una enfermedad mortal, es una bacteria que está en gran cantidad en nuestro medio, la tenemos circulando todos los días. Yo les hago mucho énfasis en esto porque es prevenir algo muy grave. Si a nosotros como adultos o a los niños más grandes, como entre comillas tenemos algún grado de defensa, nos llega a dar una tosferina, nos puede dar un moquito, una gripita maluca, un estornudo, pero probablemente no nos va a dar un cuadro tan grave y tan mortal como el que puede generar en un bebé, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería uno vacunarse cuando sabemos que esa mamá está en embarazo y que nosotros somos los familiares más cercanos o las personas que vamos a rodear a ese niño, o al menos tener un efecto de 2, 3 semanas de la vacuna antes del nacimiento y del contacto con ese bebé. ¿Cuál es nuestro reto de la vacunación importante en nuestra población? El principal desafío en la vacunación del recién nacido a término y del niño de bajo peso es lograr alcanzar una adecuada respuesta inmune, eso lo llamamos inmunogenicidad, y protección frente a una determinada enfermedad, porque entonces también podríamos pensar, y ya se los voy a, bueno, se los aclaro más adelante con un concepto que quiero dejar claro que se llama la reactogenicidad, porque podríamos pensar, listo, si ese sistema de defensa de los niños prematuros y de bajo peso es tan inmaduro, ¿cierto? ¿Cómo tiene la capacidad de esa vacuna de generar la misma cantidad de defensas o la misma respuesta protectora? Entonces, ese se los voy a dejar para ahorita. ¿Cuáles son las dificultades o los errores frecuentes en la vacunación de nuestros niños prematuros? Que usemos la edad corregida. Nosotros en el programa Canguro, en los niños que nacen antes de las 37 semanas, manejamos 2 edades, algo que le llamamos una edad cronológica, que es la que se cuenta pues desde el momento del nacimiento, es en el momento en que cumplimos años, y algo que se llama una edad gestacional corregida, que es la que vamos a contar y la que va a tener para nosotros como tal el niño desde que se da la fecha probable de parto, o sea, desde que esa mamita cumple las 40 semanas de embarazo. Resulta que la vacunación debe hacerse en edad cronológica, o sea, al nacimiento del niño se hace vacunación, a los 2 meses se hace vacunación, independiente de su edad corregida, ¿cierto? También uno de los errores frecuentes es que a veces tienen hospitalizaciones prolongadas. Tenemos muchachos que han nacido a las 24, 25, 26 semanas de embarazo, entonces son niños de 1 mes largo, 2 meses de hospitalización, entonces sin quererlo se va difiriendo esta vacunación y nos encontramos carnet desactualizados, lo que nos aumenta el riesgo de infecciones. A veces estos muchachos tienen enfermedades crónicas, se nos inestabilizan en el proceso, requieren hospitalizaciones, requieren ingreso a las UCIs o se nos infectan y eso nos hace retrasar esos esquemas de vacunación.
porque también lo que sucede es que en nuestra población se subestima el riesgo de esas enfermedades que son inmunoprevenibles, o sea, se piensa por ese temor que les decía ahorita y por ese desconocimiento que el niño no se va a enfermar o que posiblemente le haga más daño la vacuna y ahí se pega por defecto. Y en los primeros 6 meses de vida, ¿qué nos hemos encontrado? Inclusive esto lo plantea la literatura, que si cogemos los carnets de nuestros programas canguro, vamos a detectar en la mayoría retrasos en ese esquema de vacunación y en los primeros 6 meses ya hemos puesto dosis iniciales y muchos refuerzos que deberían tener estos niños y deberían estar muy protegidos, porque es que después de los 6, 7 meses ya la próxima vacunación que sigue es a los 12 meses, entonces estamos perdiendo tiempo de oro. Ahora, puntos claves. Lo que les decía, esquema según la edad cronológica tal y como lo dice el carnet de vacunación, sin importar el peso de bebé del bebé, que ahorita vamos a dar como un tip específico de una de las vacunas que manejamos. Los recién nacidos pretérminos y o de bajo peso tienen un esquema similar al recién nacido y este esquema se inicia desde el hospital. Es premisa en Colombia que siempre los recién nacidos salgan de hospitalización con las primeras vacunas que ustedes pueden ver ahí, que son las del nacimiento. Hepatitis B y BCG, que es para la tuberculosis, que la tenemos en mucha cantidad en Colombia, que ya vamos a hacer una excepción con esa cuando hablemos de ella. El sitio de administración en general de las vacunas en nuestros muchachos son las piernitas, ¿cierto? Porque uno pensaría, bueno, si a uno le aplican vacunas en el brazo, ¿por qué en las piernas, que entre comillas uno lo puede dimensionar como un sitio más doloroso? Y es porque estos niños tienen mayor cantidad de tejidito muscular y estas vacunas deben ser administradas por esta vía a nivel del músculo, entonces por eso es el sitio de elección. La dosis es igual al recién nacido a término, entonces no hay una variación. El bebé prematuro siempre que se vaya a vacunar, debe estar estable. ¿Qué significa que esté estable? Que sea un niño que no se encuentre bajo ventilación mecánica, que sea un niño que en ese momento no tenga un proceso de alguna infección en curso, ni que tenga ninguna alteración significativa a nivel del riñón, a nivel metabólico, o que sea un niño pues que esté totalmente sanito y con algo que nosotros llamamos crecimiento sostenido, que es que en los 2-3 días siguientes esté presentando una adecuada ganancia de peso. Entonces, por eso es que sí es válido vacunarlos mientras se encuentran en esas hospitalizaciones, así sea prolongadas. Y en general ustedes van a ver en los carnets de vacunación que el intervalo de dosis entre una vacuna y otra va a ser de 4 a 6 semanas, aunque usualmente nuestro carnet lo pone como de 8 semanas, pero no es una camisa de fuerza que sea este último tiempo de 8 semanas, sobre todo cuando se trata de ponernos al día en las vacunas de los muchachos. Esto era lo que les decía ahorita, el concepto que les guardé, que se llama reactogenicidad. Este concepto se los quiero traer porque yo creo que es lo más temido por los papás de nuestros prematuros y es la reacción que vamos a tener con las vacunas, ¿cierto? Cuando entra una vacuna, las vacunas están hechas por virus, por bacterias, obviamente modificadas en un laboratorio, ¿cierto? Para disminuir ese potencial infeccioso y antes estimular el sistema que tenemos de defensas para producir esa inmunidad que necesitamos para que en un futuro, cuando se nos aparezca la infección, podamos sacar esas defensas y pelear contra lo que se nos está presentando. Entonces, la reactogenicidad, en palabras sencillas, es la defensa que monta el cuerpo, la respuesta que monta ese sistema de defensas al entrar en contacto con esa vacuna, con ese virus modificado, con esa bacteria modificada. Y por eso es que es normal que cuando vacunamos a nuestros muchachos, inclusive cuando nos vacunamos nosotros, presentemos sintomatología como fiebre, dolor, inflamación, malestar general, porque eso hace parte del estímulo del sistema de defensa. Por eso es normal dentro del contexto, que esto a veces los preocupa mucho en la vacunación de un niño de 2 meses, que ese niño experimente fiebre y que experimente un poquito de malestar 2-3 días siguientes, ¿cierto? Realmente es la única fiebre que aceptamos en esos primeros 3 meses de vida. Lo que les decía ahorita, entonces la cuestión es, venga, si mi niño es más chiquito, si su sistema de defensa es más inmaduro, ¿será que las vacunas, así como las planteamos con la misma dosis, iguales a las de un niño recién nacido a término con peso adecuado, entonces sí será la misma? ¿Sí estaré protegiendo bien a mi bebé con esa vacuna que le estoy poniendo? Y la respuesta es sí.
Se han hecho muchos estudios sobre esto, comparando a niños que se vacunan cuando están a término en adecuados pesos, con niños inclusive pretérminos muy extremos, menores de 28 semanas, y efectivamente con todas las vacunas que tenemos incluidas en nuestro plan de vacunación se ha visto que sí tienen una excelente respuesta y que los protegerán para toda la vida. Ahora hay una vacuna que de pronto es un poquito más temida, pero no por ser más temida quiere decir que la vamos a dejar de aplicar, ¿cierto? Y que a veces nos la preguntan mucho, que es la vacuna de los 2 meses, la vacuna pentavalente, que esta tiene 5 componentes incluidos, incluyendo ahí la que se llama lactosferina. Entonces, ¿por qué a veces está ese miedo generalizado con ella? Porque es una vacuna que genera mayor reactogenicidad, que les puede generar más fiebre, que les puede generar más malestar, pero como ya les decía, es autolimitado. De pronto muchos estudios nos han mostrado que en los menores de 28 semanas y en los niños menores de 1.500 gramos, algunos a las 48 a 72 horas después de esta vacuna podrían tener el riesgo de apnea, de desaturaciones, que es que se baje el oxígeno y de que ese corazón de pronto vaya un poquito más despacio. Pero realmente, papás, aquí la idea es darles un parte de tranquilidad y decirles, venga, esto es infrecuente, esto es escaso, esto es una estrategia que se utiliza a nivel mundial, inclusive dentro de nuestra casuística del programa Canguro. Yo ahorita hacía las cuentas con Diego antes de empezar esta presentación. Cada uno de nosotros, cuando estamos allá tiempo completo en una semana, podemos vernos entre, no sé, 16, 20 pacientes al día. Si ustedes multiplican eso, nos podríamos estar viendo que unos 100, 200 pacientes a la semana cada uno de nosotros. Me atrevería a decir que ni el 5% de esos pacientes llega a hacer estos efectos. Por el contrario, son niños que salen súper protegidos y que reaccionan súper bien. Y está reportado que estos niños, de esos más chiquitos, solo van a tener ese riesgo si 24 horas antes de la vacuna hicieron una apnea, ¿cierto? Lo que pasa es que, como lo decíamos ahorita, un paciente debe llegar a la vacunación estable, y si un niño hizo una apnea 24 horas antes, pues una falta de respiración, paró de respirar, perdió el tono muscular, se puso moradito, hubo que estimularlo para que volviera, pues es importante consultar, ¿cierto? O también si hubo un evento cardiorrespiratorio previo y esa vacunación se va a aplicar dentro del hospital porque este niño nos completó los 2 meses de edad hospitalizados, pues los hospitales tienen sus protocolos para observar a estos muchachos 24 a 48 horas antes de darles alta. Ahora, otro concepto muy importante es el de seguridad, que yo creo que es el que más nos preocupa a todos los papás. Entonces, las vacunas sí son seguras para mis hijos, y esto es clarísimo. Esto tiene evidencia grandísima, grandísima a nivel mundial. No lo decimos nosotros desde el programa Canguro de Sura, no lo dice el Plan de Vacunación Colombia, eso es un concepto a nivel mundial, y es que todas las vacunas son seguras en los recién nacidos pretérmino y en los recién nacidos de bajo peso. Nos preguntan mucho por las vacunas celulares completas y las acelulares. Las vacunas celulares completas son, como su nombre lo dice, las que tienen componentes completos de todos esos virus y esas bacterias modificadas, y son las que incluyen nuestro plan de vacunación, ¿cierto? Las vacunas acelulares hay una muy común que es la hexavalente, ¿cierto? Hay otras también, pero esa pues es como la que más manejamos nosotros. Por la que los papás nos preguntan mucho, que esa se aplicaría 2, 4, 6 meses, ¿cierto? Entonces, realmente no hay una diferencia franca en ninguna de las dos en el sentido de protección y de seguridad, que es lo que a uno más le interesa, ¿cierto? Que lo protejan frente a esas enfermedades. Yo siempre soy muy clara y les digo, ¿cuáles son las diferencias? Que esa vacuna celular completa que se llama la pentavalente, de la del gobierno en el plan de vacunación, es una vacuna gratuita, es una vacuna de fácil acceso. La vacuna hexavalente es una vacuna que los papás consiguen y pagan aparte, y reemplazaría esa pentavalente. Probablemente sea un chuzón menos el que implique, pero pues si lo que queremos es proteger a los niños, es necesaria en ese momento. O sea, no hay una diferencia franca entre la una y la otra. Por lo tanto, la recomendación seguirá siendo vacunar a nuestros niños con la pentavalente, que es la que incluye nuestro plan de vacunación. Las vacunas son inmunogénicas, como decíamos, protegen a nuestros muchachos.
aplicar varias vacunas juntas no sobrecarga el sistema inmune y mejora la adherencia. Esto lo pongo porque si empiezan a mirar los carnets de vacunación se van a encontrar que a los 2 meses ponemos muchas vacunas y son varios chuzoncitos y otra por la boca, y a los 4 meses también, y a los 6 meses también, y a los 12 meses también. Entonces uno diría, Dios mío, y con tantas cosas juntas, el cuerpo se alcanzará a generar una adecuada respuesta y no será perjudicial, y para nada. Antes se ha demostrado que nuestro organismo y el organismo de los niños es tan poderoso y también diseñado que es que tiene la capacidad de reaccionar y de generar anticuerpos frente a muchas cosas juntas. Y aquí viene un concepto también muy importante, que es que aplicar varias vacunas juntas mejora la adherencia. No sería lo mismo que a ti te dijeran, papá, ven mañana por una vacuna, pasado mañana por otra, luego por otra, que son todas las de los 2 meses, pues probablemente dejaríamos de ir a alguna de esas citas por dificultades, ¿cierto? Mientras que con un solo día de vacunación ya tenemos todo listo. Y los efectos adversos, como les decía, son normales, son propios del cuerpo. Lógicamente, todos nuestros cuerpos son distintos, ¿cierto? Hay personas que probablemente frente a ciertos estímulos respondamos de una forma más fuerte o más severa que otras, pero eso solo lo podemos detectar en el momento en el que ese cuerpo sea expuesto a ese estímulo como tal. Entonces va a ser muy normal la fiebre y la reacción local. Realmente la fiebre es un poquito amiguita de nosotros los pediatras. A nosotros en cierto sentido nos gusta la fiebre porque nos indica que ese sistema de defensas está peleando frente a lo que tiene que pelear. Obviamente habrá signos de alarma que siempre explicaremos sobre ella, que sea mayor de 3 días o que un niño en los primeros 3 meses de vida en ausencia de vacunas presente picos febriles. Siempre les sugerimos consultar, pero es para que bajemos un poquito esa tensión que tenemos frente a esas circunstancias. Ahora, son premisas que salen a nivel mundial sobre la vacunación en prematuros, y es que la misma pauta del recién nacido a término debe ser la del término, que ya lo dijimos. El rotavirus es una vacuna que nos empezamos a encontrar en el carnet de vacunación a los 2 meses y a los 4 meses. Es una de las vacunas, o es la vacuna que va por vía oral. Antes se tenía mucho temor a administrar esta vacuna hospitalariamente. Son niños que, como ya he venido diciendo, tienen hospitalizaciones prolongadas por su prematurez extrema o sus condiciones, porque cuando se administraba es un virus que pasa por cierto proceso para ser menos activo. Se temía que como por la vía oral o por la materia fecal, al bajar ese virus inactivo, pudiera contagiar al resto de niños que hay alrededor, ¿cierto? Inclusive una de las recomendaciones para rotavirus es que cuando vacunen a sus bebés con este biológico, pues tengan mucho cuidado en esos primeros días con lavarse bien las manos para no entrar en contacto con la saliva de ese bebé, que manejen bien los pañales, ¿cierto? Luego de cambiarlo, siempre un buen lavadito de manos y alcoholcito, porque entre comillas pudiera existir el riesgo como de contagiarnos de una forma muy leve. Sin embargo, este temor se ha dejado en la hospitalización porque se comprobó que era más importante vacunarlos en este momento hospitalario por los estragos que podía hacer el rotavirus. La influenza, a partir de los 6 meses, ya les dije, si las mamitas somos juiciosas y nos vacunamos en ese embarazo, le estamos pasando anticuerpos a nuestros muchachos contra la influenza, que es una gripa, entre comillas, muy intensa, y puede ser una gripa mortal que genere neumonías y que genere otras complicaciones en el cuerpo. Entonces le estamos pasando esas defensas, ¿cierto? Vacunar según la edad cronológica. Sigo repitiendo esto porque es fundamental que nos empoderemos de esos carnets de vacunación y evitar retrasos en la vacunación. Listo, vuelvo a lo mismo, la vacunación es un programa de puertas abiertas que la puedes averiguar en cualquier lado. Si uno está viajando, uno no tiene necesidad de ir a vacunar en la misma IPS a la que pertenece. Si uno está en un pueblo, puede comunicarse con el hospital de vacunación, ¿cierto? Siempre ser previsivos y precavidos y mirar en qué momento nos toca la vacunación para llamar a preguntar si es necesario ir con cita o en qué horarios nos podemos aparecer allá a vacunación para que todo fluya con mayor facilidad. Aquí las vacunas son seguras. Lo que hemos venido diciendo en los niños, lo que menos pretendemos como personal de salud es hacer cualquier intervención que le genere daño a nuestros muchachos. Listo.
se deben vacunar en el hospital, entonces la invitación también es a que estén observando, ¿cierto? A que pregunten, venga, ¿ya lo vacunaron? ¿Contra qué lo vacunaron? ¿Qué efectos podemos esperar para que podamos estar bien informados? Vacunación en la unidad neonatal, ya hablamos lo de la influenza. Aquí también un datico de interés, la influenza durante el embarazo se asoció a partos prematuros y ya vimos esas cifras tan grandes de la prematurez, y lo de la tosferina y el embarazo, que ya hablamos la importancia de esa estrategia capullo. Ahora, una pregunta muy frecuente. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para vacunación? ¿Por qué? Porque nos pasa muy frecuentemente que entonces llegan los niños con los carnets desactualizados, nos dicen, vea, es que no lo llevé a vacunar porque tenía gripita, tenía mocos, o no lo llevé a vacunar porque estaba como con diarreíta, o porque tenía tosecita, o porque lo sentí como más irritable. Listo. Entonces, pilas que antes de ese tipo de conducta nos pueden retrasar la vacunación, y ya vimos todo lo que conlleva esto. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones reales de la vacunación? Que haya una anafilaxia a dosis previa. ¿Qué quiere decir una anafilaxia? Es una reacción alérgica severísima que inclusive puede comprometer la vida de la persona, pero como les decía, todos nosotros respondemos distinto frente a los contactos que tenemos, entonces esto es imposible saber, o sea, es imposible saber que yo voy a hacer una anafilaxia a cualquier cosa hasta que yo no tenga una exposición previa, ¿cierto? Y obviamente no quiere decir que se debe poner la vacuna, sino que serán ciertas modificaciones en el esquema y en los componentes que tenemos como segundas líneas de manejo que pues podemos utilizar para no dejar desprotegido al paciente. Una contraindicación que se llama encefalopatía a los 7 días siguientes de aplicar el componente de la tosferina. Entonces volvemos a lo mismo, ya hay una exposición previa y en ese transcurso de la semana de la exposición a la tosferina, el paciente tuvo una alteración neurológica tenaz, que se descartaron todas las cosas, llámese cosas metabólicas, que no esté anémico, que no esté infectado, que no tenga ninguna otra condición de base y que definitivamente se le eche la culpa a ese componente de la tosferina. Que esté cursando con una enfermedad o infección grave. Entonces, miren, enfermedad o infección grave no es la gripita, no es el moquito, no es el paciente que esté estable enfermo, sino que tenga una neumonía, que esté hospitalizado bien maluco, que tenga una infección urinaria, que tenga una meningitis, que tenga algo que se llama una bacteriemia, que es muy común en pediatría, que es una bacteria circulando por la sangre. Entonces, pilas con eso. O que el paciente esté inestable, como lo vimos ahorita, ¿cierto? Ahora aquí les quería traer, este es el esquema de vacunación de Colombia. Perdón, se los puse aquí hasta los 12 meses, porque en el programa Canguro estamos con nuestros muchachos hasta que ellos tienen, los de bajo peso tienen los 12 meses de edad, los prematuros tienen los 12 meses de edad corregida. Entonces, lo que les decía, miren la cantidad de vacunas y qué tan importantes son que les estamos poniendo en cada uno de los meses. Lo que les decía, recién nacidos salen de la clínica con esas vacunas. A los 2 meses volvemos otra vez los papás a llevarlos a vacunación. A los 4 meses a vacunación nuevamente. A los 6 meses vacunación. 7 meses viene un refuerzo también a vacunación y a los 12 meses nuevamente en vacunación. O sea, realmente las vacunas hacen parte de todo el primer año de nuestros niños. Entonces hay que apartar ahí en la agendita el tiempito para llevarlos a las citas. Aquí les quería presentar ya de forma corta conceptos frente a algunas vacunas, ¿listo? Para que los tengamos claros. La BCG, que la veían ustedes arribita al nacimiento de la bacteria frente a la tuberculosis, es la vacuna que a todos nos ponen en el brazo, que a muchos de nosotros nos deja cicatriz y que nos indica que fuimos vacunados en algún momento, ¿cierto? Importante hacer énfasis que esa BCG produce o una protección en la vida contra lo que son unas formas de tuberculosis extrapulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que es que la bacteria es tan brava que no solo afecta a los pulmones, como de pronto muchos la pueden conocer, que es el paciente, la persona que tose, es el modelo de la tuberculosis. No, la tuberculosis puede afectar el cerebro, puede afectar los riñones, puede afectar los huesos, puede hacer infecciones diseminadas graves. Entonces, ese es el sentido de esta vacunación. Los papás que están en el programa Canguro y que tienen bebés que son menores de 2.000 gramos, pues es normal que lleguen con ellos sin esa vacunación al programa, porque está estipulado dentro de los lineamientos de Colombia que a los 2.000 gramos se aplica. Sin embargo,
esto lo podríamos hacer. Ese es un concepto que probablemente va a cambiar en el tiempo, y es que desde los 1.500 gramos estén vacunando. Aquí se los puse no disponible en todos los centros de vacunación, porque solo se vacuna con los niños, solo se vacuna en lugares donde nacen niños, ¿cierto? Porque no es una vacuna tan fácil de encontrar. Nosotros lo tenemos sin ningún problema en nuestra sede de San Diego, del PSSura San Diego, que es donde pues tenemos nuestro programa Canguro. Puede generar una reacción inflamatoria, es un motivo de consulta muy frecuente, tiene inflamada la vacunita, no importa, 6 meses enteros, se puede poner roja, puede generar molestia en la zona, aunque los niños ni se dan cuenta de que la tienen inflamada, y puede botar materia. Y si es un niño muy prematuro y de muy bajo peso y ya está cercano a cumplir esos 2 meses, que como vieron a los 2 meses sigue vacunación, se aplica junto al esquema de los 2 meses. Contraindicaciones reales de la vacuna: los niños que nacen de mamás que tienen VIH, hasta que nosotros no descartemos VIH en el niño, posteriormente se administra, que tenga una infección en la piel o un compromiso de piel el niño, que es donde se aplica, o que tenga algo que se llama inmunodeficiencias, que es una enfermedad muy grave en las defensas. Hepatitis B también se aplica en el nacimiento, es muy frecuente la transmisión a través de la vía del parto de la hepatitis, por eso las mamás se les hacen estudios para verificar que no tengan esta infección, y si es así, tomar medidas. Nos disminuye el riesgo de que esta sea crónica. Al nacimiento ponemos una dosis, pero ya luego se empieza a repetir y está incluida en la pentavalente. Desde los 1.500 gramos, cuando ese niño nace en las primeras 12 o 24 horas, inmediatamente vacunamos en las clínicas. Y solamente está contraindicada si hay reacciones alérgicas severas. Antipolio está a los 2, 4, 6 meses y puede estar solita. Intramuscular, ya la vacunación oral está en desuso, porque pues hay un virus que incluye esa vacunación, que ya, pues gracias a Dios, en nuestro medio no lo tenemos prácticamente, o el hexavalente. Contraindicada solo si reacción alérgica severa. El rotavirus, el que les decía, el oral, a los 2, 4 meses. La primera dosis, y esto tiene que quedar muy claro porque a veces en esa tenemos muchos retrasos, debe quedar aplicada antes de los 3 meses y medio, porque se nos junta con la segunda dosis y ahí no podríamos hacer un adecuado esquema de vacunación. Y ese esquema de 2 dosis debe estar completo antes de los 6 meses. El rotavirus es un virus muy grave en nuestro medio, les dan a los niños unas diarreas severas. Lo grave de las diarreas es que los deshidratan y nos pueden llegar muy enfermos, entonces nos disminuye la severidad de contraindicaciones, reacciones alérgicas severas, pacientes que son muy raros que tengan invaginaciones intestinales o inmunodeficiencias. El neumococo, en nuestro país tenemos el de 10 serotipos, próximamente entrará el de 13 serotipos, que es una vacuna muy importante, porque como lo ven ahí, incluye un serotipo que se llama el A19, él está en nuestro medio y es muy infeccioso. Ya esto fue una noticia que se dio hace un tiempito en nuestro país, y estamos esperando pues a que se dé vía libre a empezar la vacunación con este. Y contraindicaciones, lo mismo, reacciones alérgicas severas y pesos menor de 1.800, pero es que en general no tenemos un paciente de 1.800 cuando llega la vacunación del neumococo. Influenza, ya hemos hablado mucho de ella, en este momento está escasa en nuestro medio, está empezando a entrar apenas. Esa es una dificultad que siempre tenemos en el primer semestre de cada año en curso, pero es porque la vacuna viene de una cepa que circula como en todo el sur, entonces se elabora y vuelve a entrar nuevamente al esquema en la segunda mitad del año. ¿Listo? Y finalmente, recuerden que proteger al recién nacido pretérmino y de bajo peso implica promover una adecuada vacunación en la gestante y en el bebé. Y la correcta vacunación de ellos y de sus contactos complementa todos esos cuidados de mucha calidad que le damos a los niños, y lo más importante, les regalamos vida y salud. Qué mejor regalo que los papás les podamos dar esas cosas tan preciadas y sin valor a nuestros hijos. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias por tu excelente presentación, muy ilustrativa, muy clara, y nos dejan un montón de inquietudes. Por aquí tengo varias. Claudia nos pregunta, ¿cuáles vacunas no cubre el Estado? Ok, entonces, como lo decíamos, Claudia, nuestro sistema de salud o nuestro Estado cubre de todo, ¿cierto? De pronto,
Sí, ahora inclusive con la introducción de la neumococo de 13 serotipos, pues ya quedaríamos con una incluida que antes era el Prevenar 13, que no teníamos dentro de nuestro plan de vacunación, pero eso ya está chequeado. De pronto la invitación es al meningococo, ¿cierto? El meningococo es una bacteria muy brava que produce la meningitis. Hombre, el meningococo vuela en nuestro medio también. Hay 3 marcas, 3 laboratorios, todas son igual en el sentido de seguridad y de protección. Entonces, en general, yo siempre recomiendo el meningococo de forma particular. En muchos países de Latinoamérica ya ha ingresado a los planes de vacunación. Esperemos que en un tiempo Colombia pueda pensar en lo mismo. Es una vacuna que se puede iniciar a los 3 meses, 5 meses, 9 meses, 13 meses. De la edad de inicio dependerá la dosis y dependerá pues también la marca que le apliques, ¿cierto? Sí, nuestro sistema de vacunación, nuestro programa ampliado de inmunización es tan amplio que cubre 15 enfermedades. Es algo muy, muy importante. Andrea, por aquí hay otras 2 preguntas. Alejandra y otra persona nos pregunta, ¿qué diferencia en síntomas se puede presentar en efectos secundarios con la vacunación que cubre la seguridad social y con aquella vacunación particular que yo pago, con las vacunas acelulares? ¿Sí se justifica aplicar una vacuna celular o particular? Esa es una excelente pregunta, eso nos la hacen mucho. Como les decía ahorita, el tema fundamental en la vacunación es que me proteja, ¿cierto? Es que me proteja porque, hombre, pues esa es la idea de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, las 2 te dan protección, ¿cierto? Ahora, de pronto las diferencias, probablemente las vacunas que pagas sea un chuzón menos el que le hacen a tu niño, ¿cierto? Ahí entra uno a compensar, bueno, la parte económica justifica un chuzón más, un chuzón menos, hay quienes lo podrán hacer, hay quienes no, ¿cierto? También se ha planteado que las vacunas particulares, que en general son las acelulares, ¿cierto? Pueden generar menos reactogenicidad, o sea, menos síntomas. Eso es tan relativo. Tenemos niños a los que les va supremamente bien con las vacunaciones de nuestro país, del programa del gobierno. Hay mamás que me dicen que no sintió nada. Hay niños que con las vacunas acelulares pueden experimentar algún grado de síntoma en teoría y en los estudios, pues son menos los síntomas, pero pasa, ¿cierto? Como les decía, es dependiente de la persona y de ese sistema de defensas. Finalmente, si se presentan los síntomas, es una duración de 1 o 2 días y ya pasará, ¿cierto? Entonces, yo creo que es todo muy, muy de una balanza, ¿cierto? Lo que como familia podamos hacer siempre y cuando vacunemos. Sí, dejar muy claro de que efectivamente sí pueden generar las vacunas particulares un poco menos de malestar, pero se pueden presentar. Efectivamente. Bueno, preguntan por acá, la vacuna de tuberculosis, la que se coloca en el brazo izquierdo, en la parte de atrás, puede generar una pequeña ampollita. La pregunta que me hace en particular es si es un barro, ¿es normal? Si aparece un barro. Entonces, como lo decía ahorita cuando mostré la vacuna de la BCG, sí, efectivamente puede generar una reacción inflamatoria por 6 meses. No necesariamente es un barrito porque de pronto el barro tiene un concepto, una definición distinta, pero al ser una reacción inflamatoria, dentro de las inflamaciones va lo que conocemos como la materia, porque esos son una cantidad de celulitas de defensa blanca las que hay que le dan esa coloración. Entonces, es totalmente válido, lo pueden tener inclusive a veces en muchos procesos febriles, puede haber algo que se llama una vesicititis, que es que se vuelva a inflamar esa vacuna, pero que también quede muy claro que no la vamos a tocar, que no la vamos a estripar, que no la vamos a drenar, que no hay que hacerle absolutamente nadita, simplemente se drena, limpiar con agüita por los lados y dejar que el cuerpo solo haga su proceso y que finalmente haga la resolución en esos mesecitos, pero no le está pasando nada malo al niño. Andrea, la vacunación de rebaño es muy importante, vacunarnos durante la gestación para prevenir enfermedades como la tosferina. Sin embargo, aquí Diego, Cindy qué nos pena, no pregunta, te estoy escuchando. ¿ahí me escuchas? ¿Aló? Sí, ahí te escucho. Volvió la Bueno, comunicación, te oigo. te decía que la vacunación contra la tosferina es supremamente importante en el efecto rebaño para prevenir infecciones como la tosferina en el recién nacido. Cindy nos pregunta, en el momento vivo con mi suegro y mi esposo y estoy en la semana 38. Averiguamos la vacunación y es muy costosa. Los 4 nos debemos vacunar. Sí, es una estrategia, sé que es costosa, ¿cierto?
entre comillas, costosa, porque es que si uno compara lo que es una tosferina en un niño, eso es un desastre. Yo creo que esa es la mejor definición. Y porque pues el costo para la salud del menor es más alta. Entonces, recomendado, sí, esta estrategia a nivel mundial es clarísimo que se debe hacer y por lo mismo, porque es que lo más seguro es que tu esposo y tu suegro ya perdieron la inmunidad que tenía frente a la tosferina, entonces son más susceptibles de enfermarse por ella y de cogerla de nuestro medio. Y nos preguntan también que si al hijo que le aplicaron la vacuna de los 2 meses no le dio fiebre, sí quedó bien vacunado, sí tiene defensas. Totalmente. Como decíamos ahorita, es el concepto de la reactogenicidad, esa reacción, pero no significa que todos tengamos que responder igual para generar defensa, ¿cierto? Desde que se haya puesto el esquema completo en el momento que era, quedó totalmente protegido con esas vacunas. Importante que ya viene el refuerzo de los 4 meses, de los 6 meses, pero maravilloso que no le dio síntomas, delicioso, de los poquitos que nos puede contar esa historia. Así es, que aproveche. Andrea, mi niño está enfermo, tiene tosecita y tiene moquitos. Le toca vacunación. ¿Qué hago? ¿Lo llevo? ¿Algo muy leve? ¿Lo llevo ya o espero hasta el próximo mes? ¿Qué me sugerís? Entonces, aquí entramos a jugar con algo muy importante. Si de pronto el niño tiene dificultad respiratoria, ¿cierto? O fiebre mayor de 3 días, o que tenga problemas para respirar, tenemos signos de alarma por los que se debe consultar y en ese momento diferimos vacunación, ¿cierto? Hasta que no se descarte una enfermedad grave. Ahora, también sabemos que todos tenemos un compromiso social en este momento, que es importante que si estamos en los primeros días de un proceso infeccioso respiratorio, pues nos aislemos en las casas, ¿cierto? Porque el COVID sigue latente, porque se empezaron a regar nuevamente los virus respiratorios, entonces hay niños sanos en un lugar de vacunación, ¿cierto? Entonces ir a veces con el niño así enfermo de la forma aguda, pues nos puede poner en riesgo. Ahora, no se justifica posponer un mes largo o muchas semanas la vacunación, más o menos, no sé, en 7 días que ya esté mejor, llevémoslo, pero es más por las medidas que tenemos ahora de bioseguridad. Probablemente antes del COVID yo le hubiera dicho llévelo sin ningún problema, lo que pasa es que ahora estamos todavía en esa tónica de cuidarnos mucho frente al contagio. Perfecto. Dice, buenas noches, una pregunta. La vacuna de los 3 meses, la vacuna antes de los 4 meses, ¿esa vacuna se paga? No sé si habrá referencia de pronto con el esquema del meningococo, de pronto reforzar un poquito eso. Yo creo que sí. Entonces, sí, si se refieren con la pregunta a lo de los 3 meses, probablemente es la de la meningitis, ¿cierto? Porque sabemos que a los 4 meses viene toda la vacunación del esquema PAI, ¿cierto? Entonces, es muy relativo, ¿cierto? Como les decía ahorita, hay 3 vacunas disponibles en nuestro medio, todas igual de efectivas. Si es un niño que desde chiquito, por X o Y motivo, hay que ingresarlo a una guardería, ¿cierto? O está con muchos contactos de riesgo, o son niños que, porque nos pasa, niños que viven en hogares en los que cuidan también a otros niños, ¿cierto? O que tienen mucha población adolescente al lado, son niños de pronto un poquito más vulnerables a adquirir un meningococo en las primeras etapas de la vida, ¿cierto? Entonces yo a ese niño le sugeriría empezar la vacunación desde los 3 meses, desde los 6 meses largos contra meningococo, ¿cierto? Esa se paga, esa es particular porque como dijimos es la 21ª vacuna que todavía no está incluida en nuestro plan de vacunación. Ahora, si usted me dice, venga, no, es que yo en mi casa estoy más solo, el niño no va a asistir a la guardería tempranamente, ¿cierto? No tenemos como muchos contactos de riesgo frente a ese meningococo, yo diría que la vacunación se puede empezar en cualquier momento durante ese primer año, inclusive como sabemos que es una vacuna que puede ser cara para muchas personas, la recomendación en estos casos cuando hay menos riesgo podría ser uno aplicarse una dosis única a los 13 meses de vida, ¿cierto? Pero como te decía, también depende la vacuna que elegiste, porque eso ya sí es preferencia de los papás sabiendo que quedan igual de vacunados y en el momento en el que la iniciaste que se dan los esquemas de las dosis. Andrea, hay una última pregunta. ¿No podríamos terminar este foro sin hablar de COVID? Vacunación y COVID, doctora, ¿qué nos puede decir? Entonces recordemos que todavía no
no hay un aval, no tenemos vacuna para nuestros niños menores de 3 años, ¿cierto? El COVID nos ha enseñado y nos ha mostrado en estos 2 años que ha permanecido con nosotros que los niños, entre comillas, son privilegiados en el sentido en el que la gravedad no es tanta, aunque hemos tenido casos graves, ¿cierto? Cuando hay lactancia estamos pasando defensas frente a esa vacunación que hacemos que nos dan a nosotros para COVID, o si hemos sufrido COVID, que esto también es una pregunta muy frecuente. Entonces, si tengo COVID, ¿lo puedo seguir lactando? Claro que si usted le está pasando todas esas defensas, pero todavía no tenemos una vacuna en el mercado que esté avalada para nuestra población pediátrica. Pero sí tenemos para aquellos niños mayores de 3 años y como sí, familia debemos estar comprometidos también a que todos, ojalá en la familia, nos vacunemos. Yo creo que, Andrea, acabamos para darle el cumplimiento al horario, agradecerte tu participación, todo lo que nos enseñaste en el día de hoy. Mil gracias, y agradecer a todos ustedes los participantes, a sus preguntas, al estar pendiente, al participar con nosotros y al escucharnos. Esperamos que este foro haya servido, haya respondido muchas preguntas. Esperemos que se vacunen. Es fundamental que nos vacunemos entre todos. Si hoy estamos haciendo lo que hacemos en nuestra familia, en nuestra calle, en nuestro trabajo, es gracias a la vacunación que logramos con el COVID. Si no estuviéramos con estas vacunaciones, muy probable todavía estaríamos encerrados. Mil gracias de nuevo a Paula por la colaboración allá tras cámaras. Y bueno, los esperamos en un próximo foro del programa Bebé Canguro. Muchísimas gracias. Luego, gracias. Seguir actuando bien frente al COVID te hace bien. Si tus amigos o tu familia se reúnen en casa y el invitado especial es el tapabocas, bien hecho. Si compartes historias en vez de vasos y cubiertos. Si en tus reencuentros hay distanciamiento, bien hecho. Si cambias abrazos por lindas palabras. Y si sientes algún síntoma y te quedas en casa, bien hecho. Actuar bien te hace bien.